Bien, en este video vamos a tratar el tema de diferencial, o vamos a seguirlo tratando. En el video anterior hicimos la parte teórica, muy escueta, muy rápidamente, pero hemos simplemente, en este tema, estamos de alguna manera significando lo más importante. Si bien es un tema que da para bastante más de lo que nosotros lo estamos tratando. Aquí vamos a hacer un ejemplo y con ello vamos a dar por terminado este tema de diferencial, que van a ser los elementos con este par de videos que les he subido, van a ser los elementos necesarios que vamos a necesitar posteriormente cuando hagamos referencia a este tema. Bien, vamos a hacerlo con un ejemplo clásico que está incluso en Sadowski, está planteado, nada más que, como siempre, aquí lo vamos a tratar de explicar un poco más extenso que lo que hace Sadowski. Bien, vamos a suponer que tenemos que medir un área circular y lo hacemos a través de un instrumento que tiene un cierto error. Siempre tengamos presente en diferenciar lo que es matemáticamente posible y lo que es físicamente posible. Teoría de error es un tema muy importante en física, ya que obviamente en física tenemos que medir cosas. Y cuando medimos cosas, sí o sí, esto apareja medirla con un error. O sea, está aparejado que la medición que nosotros hacemos seguramente no es la exacta. Por mejor instrumento que usemos, siempre va a estar presente ese error. En nuestro caso, la idea es a un eje, una superficie circular, o sea, un círculo le tenemos que medir su área, en definitiva. Y para ello lo medimos a través de un metro, algún elemento que tiene un cierto error y que de alguna manera vamos a medir, o sea, en teoría este círculo que nosotros queremos medir tendría un radio de 35. Pero como no lo estamos midiendo en forma exacta, sino lo estamos midiendo con un instrumento que tiene un cierto error, vamos a suponer que ese error es un error en defecto, 0,1 centímetro. Por lo tanto, nosotros vamos a medir 35, pero nuestro error va a estar en que puede ser que este radio no valga 35, sino que valga 34,9. Bien, entonces la idea es, si nosotros lo hiciéramos a través de una función, nosotros sabemos que la función superficie en función de R será, o sea, la superficie es pi por radio al cuadrado, todos lo sabemos. Aquí nuestra variable independiente sería el radio, y nuestra variable dependiente sería S. O sea que esto sería una función cuadrática, aproximadamente como está aquí dibujada, ¿sí? Donde en el punto en teórico 35 de radio me daría un área aproximadamente de 3.850 centímetros cuadrados. O sea que para los distintos radios, si nosotros graficamos esta función, nos da esta parábola, que responde, o sea, esta parábola roja responde a esta fórmula roja, ¿verdad? Bien. Eso en teoría. La realidad es que cuando nosotros midamos con nuestro instrumento, no vamos a saber si medimos S1, que vale pi por r al cuadrado, que en nuestro caso yo lo puse aquí con el ejemplo, o sea, en un caso teórico sería pi por 35 al cuadrado, o sea, teóricamente tendría que valer esto, pero a lo mejor
podemos haber medido esto. O sea, nosotros estamos midiendo entre esto y esto. No tenemos esa seguridad. Si estamos midiendo esto o estamos midiendo esto. O sea, nuestro rango de incertidumbre sería entre S1 y S2. Entre R al cuadrado y R más θ al cuadrado. O, bueno, yo aquí le tendría que haber puesto R, el diámetro mayor, como estamos tomando por defecto, y el rho este sería negativo. Acá yo lo tomé en realidad como que este R sería el interior, más rho sería el exterior. No importa. Los errores dependen de los instrumentos. A veces son por exceso, a veces son por defecto y a veces son por exceso y por defecto. O sea, si nuestro instrumento constructivamente sabemos que mide, tiene una capacidad de resolución en 0,1 milímetro más o menos, pues cuando nosotros midamos y midamos 35 centímetros, es probable que estemos midiendo 34,9 o 35,1. Nadie nos garantiza en qué rango de esos valores estamos midiendo. Aquí, y en general, muchísimos instrumentos de ese rango de variaciones más o menos. Bueno, aquí para simplificar un poco el problema, hemos supuesto que nuestro instrumento, no sé, se ha estirado nomás, por lo tanto, tenemos un rango de error negativo. De todas maneras, si fuese un rango de error más o menos 0,1, pues una opción podríamos haber puesto R igual a 35, menos 0,1 más 0,1, por lo tanto R1, el radio pequeño sería 34,9 y el radio aquí pondríamos 35,1 y aquí pondríamos 34,9. Si nuestro instrumento tuviera un error de más o menos 0,1 centímetro. Como decíamos, en nuestro caso, como mide por defecto, nuestro error va a estar entre los 35 centímetros y los 34,9 centímetros. Por lo tanto, si nosotros, o sea, entre esta fórmula y esta que está acá, o sea, el error, el delta S, va a estar dado por esta fórmula menos esta. Lo que valga acá el radio máximo que podamos medir y lo que valga acá el radio mínimo que podamos medir. La diferencia de S2 menos S1, es esto que está aquí, será nuestro error que vamos a tener al realizar la medición. O sea, va a ser la inexactitud que vamos a tener, la incertidumbre que vamos a tener. O sea, dado este instrumento, no sabemos si nuestra área mide 3.848,46 o mide 3.826,50, creo que es, con 50. O sea, no sabemos, lo que sí podemos aseverar, que nuestra área está comprendida entre estos dos valores. Bueno, esa forma de encarar un problema en física es muy común, cosa que a veces nosotros en matemática estamos un poquito alejados, estamos muy acostumbrados a decir, bueno, nuestra área es pi por radio al cuadrado. ¿Y el radio cuánto es? 35, listo. Es 35 exacto. Por eso tantas veces yo les he dicho que cuando nosotros trabajamos en matemática, raíz de 2 es raíz de 2. Y cuando si nosotros trabajásemos en física, raíz de 2 podría ser 1,41, 1,40, o no sé, hasta 1 podría llegar a ser. Depende de la precisión con que nosotros estemos trabajando. Depende de la precisión con que nuestros instrumentos nos la esté dando. Es algo importantísimo esa diferenciación entre física y matemática. O sea, yo aquí puse pi, lo hice igual a 3,1416. Ya estoy trabajando con 4 decimales. ¿Para qué voy a trabajar con más de 4? Ya con 4 decimales estoy en demasía, porque fíjense que aquí nuestra otra magnitud, que es el radio, se está midiendo con un 0,1, o sea, una décima de unidad. O sea, estamos trabajando entre 34,9 y 35.
Por lo tanto, si acá estamos cometiendo un error, porcentualmente tenemos que cometer el mismo error acá. Por eso que, como les digo, raíz de 2 es raíz de 2. Pi, en matemática, es pi. En física es 3,1416, o a lo mejor es 3,14, o a lo mejor es 3,1. Por ejemplo, en nuestro caso, con haber tomado 3,14, ya estoy asegurando el segundo dígito, 3,14. Estoy asegurando el 14, el 4. Y acá estoy asegurando solamente la décima parte de la unidad, y en este estoy asegurando la centésima parte de la unidad. Por lo tanto, con tomar 3,14 a pi sería más que suficiente. Eso siempre tenganlo presente. Bueno, en este caso particular, para hacer esta cuentita, tomé 3,1416, o sea que estoy por demás tomando decimales. Entonces, en nuestro caso, yo dije que pi valía 3,1416. Bien. Por lo tanto, nuestro error va a estar, como dijimos, entre este valor que está aquí y este valor. O sea que nuestro error no vamos a saber en cuánto, en más o en menos, estos 21,96 centímetros cuadrados, que en este caso particular es en menos, o sea, porque nuestro instrumento, por la forma constructiva, nos está dando, nos mide, nunca nos mide por exceso, siempre nos mide por lo real, en teoría, o en menos. Por lo tanto, como dijimos, o este valor o es este valor. El error que vamos a tener son los 21,96 centímetros cuadrados. Bien, eso sería si lo hubiésemos hecho evaluando la función en 34,9, vemos qué valor tiene aquí, y evaluando la función en 35 y viendo qué valor tiene aquí. Esta partecita que está acá, acá hemos hecho un zoom, que sería esto que está acá, para entender mejor. O sea, esta abscisa sería 34,9, esta abscisa sería 35. La imagen de 34,9, que es esta altura, serían los 3.826 que tenemos aquí, y la imagen de este punto, de la imagen de 35, sería esta ordenada, que es esta altura, que sería exactamente los 3.848,96, ¿verdad? Si nosotros queremos encontrar el delta de error entre medir como que el radio vale 34,9 o el radio que vale 35, el error será esta diferencia de altura. Y es lo que tenemos acá, que serían los 21,96 que resultan de restar esta magnitud a esta magnitud. Eso sería si lo fuésemos a hacer exactamente. ¿Sí? Bien. Puede ocurrir que en algunas ocasiones, y acá ya es una cuestión de conveniencia, esta fórmula sea muy difícil de evaluar, o hasta a veces a lo mejor, por un motivo u otro, físicamente no la conocemos, o no la obtuvimos. Lógicamente, acá lo estamos haciendo con un ejercicio muy sencillo. La idea es buscar un ejercicio sencillo, como siempre, para no empañar la parte teórica que queremos desarrollar, ¿verdad? Pero puede ocurrir, como decíamos, que esta fórmula fuese muy compleja, o a lo mejor esta fórmula se obtiene de otra fórmula que a lo mejor estaba R en función de S, y no podíamos despejar S en función de R, o la desconocíamos por alguna causa. Entonces, puede ocurrir que hacer este proceso exacto o es muy incómodo o no se puede hacer. Entonces tenemos una segunda alternativa para resolver este problema en forma aproximada, pero que en algunas ocasiones puede ser hasta más sencillo de la resolución, o no, pero es una segunda alternativa. Y es aplicando el concepto de diferencial que nosotros desarrollamos en el video anterior. Miren,
Vamos a hacerlo teóricamente y después vemos gráficamente qué es lo que hemos hecho. Nuestra función S, que era esta, la pusimos acá en azul. Todo lo que es azul es el diferencial y todo lo que está en rojo es lo exacto. Si S es pi por radio al cuadrado, el diferencial de S, recuerden, S sería el equivalente a I y R sería nuestra equivalencia en X. Variable dependiente e independiente. El diferencial de S va a ser, bajo esto aquí, 2 veces, esto es una constante, 2 por pi, por R, diferencial R. O sea, es la derivada de esto por el diferencial de la variable independiente, que es R. Por eso que de esta expresión llegamos a esto. Bien, evaluemos esta expresión. Miren, sería 2 pi, R, ¿cuánto valdría? Este punto que aquí, ¿cuánto valía? 34,9, ¿recuerdan? 24,9 por el diferencial de R, que es el R del error, de 34,9 a 35, o sea, 0,1. O sea, este ancho delta R es 0,1. Por eso que aquí puse 0,1. Si yo hago toda esta cuentita, me da 21,92. Si ustedes se fijan, este resultado azul con el rojo es muy parecido. ¿Sí? Difieren en el segundo decimal. ¿Qué hemos hecho gráficamente? Miren, ya analizamos la parte roja, ¿verdad? Que era esta. Cuando nosotros hacemos el diferencial, en realidad estamos reemplazando esta curva roja por una ecuación cuya pendiente es igual a la tangente multiplicada por el delta X. Porque, ¿cómo habíamos definido el diferencial? Diferencial de Y es igual a f' por diferencial de X. Fíjense que esa formulita es muy parecida a ¿cuál formulita? A I igual a A por X más B. Sacando B, que lo único que hace me lo traslada hacia arriba y hacia abajo. Pero, digamos, la formulita del diferencial responde a una formulita de ecuación de primer grado, donde A era la pendiente de la recta, la derivada, y X o delta X sería nuestro diferencial de X, y nos da nuestro Y o nuestro delta Y. Recuerden, no se sabía calcular A en una ecuación de una recta. A era delta Y sobre delta X. Por lo tanto, delta Y es igual a A por delta X. ¿Qué es lo que estamos haciendo con un diferencial? Delta Y o diferencial de Y es igual a A por delta X o diferencial de X. Cuando yo hago el igual, lo tengo que hacer con ciertas precauciones al referirme a ese igual. Miren, cuando nosotros hicimos aquí delta S, que sería A o la derivada por delta R, delta chica R, esto es un delta chica, yo estoy haciendo esto que es la tangente, si yo lo multiplico por esto, me da el cateto opuesto, o sea, el cateto opuesto sobre hipotenuse sobre adyacente me da la tangente. Por lo tanto, la tangente por el adyacente me da lo opuesto. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? ¿Qué es lo que hago cuando hago el diferencial de Y igual a f' diferencial de X? ¿Qué hice entonces? Esto es el diferencial de la función y esto es el delta de la función. ¿Recuerdan lo que habíamos visto en teoría? Delta de la función no es lo mismo que el diferencial de la función. Por eso lo que dije recién, el igual lo tengo que tomar con cierta precaución. Son parecidos. Esa igualdad de esto azul con esto rojo se va a cumplir solamente cuando yo tome el límite. Cuando esto tienda a esto. O cuando el delta R tienda a cero. Cuando nosotros aplicamos el concepto de límite en la derivada. Por eso en la derivada aplicamos el concepto de límite. Por lo tanto, lo único que nosotros hicimos aquí es
reemplazar esto que es lo real por esto que es lo parecido. ¿Dónde vamos a estar cometiendo el error? Y en esta parte. Que si nosotros, nuestro instrumento de medición, porcentualmente lo que mide, tiene poco error, esta diferencia va a ser pequeña. Si nuestro instrumento, fíjense que si en vez de nuestro instrumento, que medimos 35 centímetros, tiene un error de 35 centímetros, no vamos a saber si estamos midiendo 0 o 35. Ese error sería inmenso. Por lo tanto, ahí no podríamos aplicar diferencial, porque la curva roja real con esta diferirían muchísimo. O sea, en la medida que esta banda, este delta, sea mayor, esta diferencia va a ser más importante. Por lo tanto, esto lo puedo aplicar solamente en un entorno de mi función. Lo puedo aplicar cuando mi error es chico. Y la pregunta de siempre es ¿cuándo algo es chico, cuándo algo es grande? En matemática dijimos que un número nunca es grande ni nunca es chico. Si una función puede ser infinitesimal o tender al infinito. En física sí podemos hablar que un número sea chico proporcionalmente, por ejemplo, con otro. O sea, esto, si nosotros hacemos 0,1 dividido 35, porcentualmente, 0,1 dividido 35, nos da el 0,28%. Podemos decir que si en el contexto de lo que nosotros estamos proyectando, que a lo mejor esta área que acabamos de medir proviene en otro cuerpo que habíamos estado midiendo donde los errores estaban del orden del 1% o del 2% con los que estamos midiendo, y acá lo estamos haciendo con el 0,28, pues podemos decir que este 0,1 es algo chico. Pero lo tenemos que contextualizar en física. Y ahí vamos a tener la respuesta. Sí, esto es chico. Sí, esto lo podemos resolver por diferencial o lo tenemos que resolver en forma exacta, reemplazando en la función. Bueno, entonces, lo importante de todo este tema, que les quede claro, este dibujo tan sencillo. Y recuerden, de aquí hasta aquí, grábenselo eso. Es delta grande. De aquí hasta aquí es delta chico. ¿De quién? De la función, de la imagen. Esto es un DI minúscula y esto es un DI mayúscula, en letras griegas. O, letra griega mayúscula, delta, siempre tomamos esto. Y DI de latino, minúscula, lo tomamos como esto. Diferencial o diferencia de valor de la función, diferencial de la función. La diferencia del valor de la función tomada entre estos dos puntos y el diferencial de la función también entre estos dos puntos.